Hola, 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 muy buenas noches para todos, ¿cómo vamos? Qué rico volvernos a ver, como siempre, lunes y jueves, 6:30 de la tarde, para compartir historias, para aprender un poco sobre el manejo de la energía, para conectarnos con la razón de ser de lo que nos llama a estos encuentros maravillosos. Así que empiezo por saludar a Caro Mupe, Mónica Montoya, Mile 111, Magda 8005, Ángela María Sánchez, CL Ramírez, Claudia Ramírez, qué bueno que estás por aquí. Amar hecho a mano, Marjorie, Melissa Ríos, qué bueno Melissa que estás por aquí también. Eso me recuerda que tengo que hacer algo enseguida. Bueno, El Paraíso de las Aves, Paula Huitrago, Beatriz Betancourt, Li Velázquez, Fabiola Gómez, ratico sin verte por aquí, 1111, Reina 08, María Eugenia, Marlit. Bueno, saludos muy especiales a todos ustedes. Yo voy hundiendo manitos aquí para saludar. Malu Murillo, bueno, delicioso de verdad seguirnos viendo y seguirnos encontrando en estos espacios tan especiales. Julián Aristizábal, un abrazo también para ti. Saludos grandotes, Cristina Arbeláez, Olguita Montoya en Panamá, qué bueno saludarte. Un saludo muy especial al patrón de la casa también, Paula Andrea Correa, Li Velázquez. Bueno, saludos a todos ustedes, estoy muy contento. Ese título es bastante sugestivo, ¿cierto? Esto de sueña, vuela alto, esto ya es como que insinúa la posibilidad de que nos encontremos en otros planos. Natalia López, qué rico verte también. Amanda Quintero le cambiamos el horario de dormida, ella vive en Alemania y qué rico que nos encontramos por aquí ya a estas alturas. Yo creo que son allá yo no sé cuántas horas, pero sé que es casi en la madrugada. Así que un abrazote y muchas gracias por ese esfuerzo que estás haciendo tan maravilloso por estar en el en vivo. Bueno, soñar y volar alto significa muchísimas cosas. Soñar y volar alto implica, paradójicamente, abrir los ojos. Pero uno abre los ojos cuando quiere soñar en grande realmente. Uno abre los ojos es cuando quiere ver más allá. Uno abre los ojos cuando estamos encontrándonos con la posibilidad de que al abrir los ojos la capacidad de sorprendernos se mantenga y empecemos a mirar un poco más allá de los límites que nos habíamos puesto en un momento determinado. Yo sigo saludando aquí y bueno, eso implica también entonces que uno abre los ojos curiosamente, paradójicamente, para mirar al interior, para poder estar despiertos, para poder estar, digamos que conectados con la conciencia, que es lo que muchas veces nos hace falta para poder llegar a profundizar en estas posibilidades. Y esto es lo que nos lleva a que seguramente nos estemos perdiendo de muchas potencialidades simplemente porque nos quedamos mirando hacia el exterior, hacia lo superfluo, a la fachada, a lo que hay más allá de nuestra visión, pero que no nos permite interiorizarnos y no nos permite hacer ese viaje interior que tenemos que hacer en un momento determinado. Así que cuando ya empezamos a hacerlo y empezamos a abrir los ojos, lo que estamos haciendo es realmente conectándonos con la conciencia misma. Y por qué no decirlo, eso es como camuflarnos con la locura de los imposibles. Esto de la locura de los imposibles suena muy delicioso, ¿o no? A veces alguien decía por ahí que los cuerdos jamás historia hicieron, y yo creo que a veces estar un poquitico medio loquitos en el intento por recuperar todas esas cosas que queremos, pues bien vale la pena, y yo creo que esta es la posibilidad mayor de hacerlo. Camuflarnos entonces en esa locura de los imposibles no es otra cosa que empezar a darnos cuenta que eso que parecía imposible simplemente estaba tardando un poco más, porque ya estaba en camino, pero estaba esperando a que nosotros asumiéramos esa actitud de querer entregarnos, de querer abrirnos, de disponernos para, al estar dispuestos, ser suficientemente receptivos. ¿Quién es receptivo? El que permite que a través de su mirada
haya una transparencia, una transaparencia, lo que hay más allá de las apariencias. ¿Quién es receptivo? El que está abriendo su corazón para conectar con su intuición y permitirse entender que esto también es perfectamente posible. Así que estar dispuestos y receptivos es tal vez la mejor manera de empezar a entrar en esa especie, como lo llamáramos, de botón de pausa para encontrar la magia de lo que aún no ha sido revelado. Y eso que aún no ha sido revelado simplemente estaba esperando que nosotros nos aquietáramos y sobre todo que aquietáramos el ruido de las emociones. Acuérdense, ruido viene del latín rugitus, que significa rugido, que es un sonido estridente, frecuentemente desagradable y que lo que nos está diciendo es un momentico, acallemos esto porque si no, no vamos a poder escuchar lo que hay verdaderamente detrás de todo esto que estamos hablando. Entonces, al escuchar ese sonido interior, estamos oprimiendo el botón de pausa para poder empezar a contactarnos con la confianza y la perseverancia. Recordemos, la confianza no es otra cosa que la fianza en el corazón, es decir, volver al centro, empezar el camino de retorno, de regreso, y perseverar no es otra cosa que insistir, persistir y no desistir, y esa es tal vez la obligación más grande que nosotros tenemos para dar ese paso gigantesco que nos permita realmente soñar y volar alto. Y ese soñar y volar alto entonces también nos está diciendo que es el momento de empezar a generar experiencias que, pongámoslo entre comillas, que compren alegrías, porque obviamente las alegrías no pueden comprarse. Lo que quiero decir es que la gente siempre está queriendo buscar nuevas expectativas, nuevas experiencias, y eso es a lo que le estamos apostando en este momento. Si queremos soñar y vivir en grande y volar alto, tenemos que empezar a pensar que esas experiencias que estamos intentando obtener son las que nos van a generar esa alegría genuina, ese reto maravilloso, pero desde la convicción, desde el estar centrados en los resultados, no en el proceso mismo, sino entendiendo que ya los resultados son un efecto casi ineludible de lo que ya está ocurriendo. Así que meternos en ese proceso de los retos desde la convicción es encontrar certezas, es dejar atrás la incertidumbre y es empezar a encontrarnos con que en aquello que estamos visualizando con la suficiente fuerza está la posibilidad de que nos encontremos mucho más profundamente y de que realmente obtengamos lo que nos hemos propuesto como meta inicial, y en esa meta inicial también está, por supuesto, esa cantidad de cosas que habíamos aplazado en un momento determinado y que de un momento a otro empiezan a parecernos como verdaderamente posibles. Para que esto ocurra es necesario dar un paso gigantesco, y créanme que esto va a sonar muy simple, pero resulta ser muy complejo por la participación del ego. Y lo primero es aprobarse para poder proyectarse. Cuando uno se aprueba a sí mismo, cuando yo me repito, me amo, me reconozco, me acepto, de esa manera estoy empezando a generar ese movimiento de reconocimiento interior que nos permite proyectarnos, y al proyectarnos generar la mejor de las fuerzas inspiradoras. La inspiración permite que realmente el espíritu entre en nosotros y empecemos a generar ideas creativas e innovadoras, y esperemos que a través de esas ideas innovadoras y creativas podamos contactar mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos estado haciéndolo, y seguramente que eso nos va a abrir un poco más el panorama. Es como empezar a activar en 360 grados una información que nos está llegando, y para lograr eso significa que la epífisis, hay un barrido que se llama el barrido talámico, que está haciendo como el barrido de un limpiabrisas, ¿sí? Pero hay un barrido que es el barrido epifisiario, cuando se conecta la pineal, que está haciendo este movimiento como en 360 grados, que nos permite ampliar muchísimo más el panorama y llegar a cosas infinitamente más grandes, que es ahí donde ya nos estamos preparando para el contacto con el espíritu, con el alma y con esa tríada que habíamos dicho la otra vez de lo que se llama el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental unidos en otro plano.
al alma, con los 3 pétalos del alma, así los llamamos, o con los 12 pétalos del alma, pero digamos que con esas 3 fuerzas importantes que nos están conectando a cada uno de nosotros y finalmente con el espíritu que está allí esperando. Eso, para no complicarlos mucho, es lo que hemos llamado los átomos permanentes: físico, emocional y mental, de lo cual tendremos seguramente oportunidad de hablar en alguna de estas otras charlas cuando hablemos del manejo de los 7 rayos, que es un tema bien interesante. Y que tiene que ver mucho, por supuesto, con el manejo de los chakras también. Y entonces, a propósito, aquí es donde yo vuelvo y hago el paréntesis. Ya definimos fecha para el seminario de chakras, va a ser el 31 de julio, sábado, de 8 a 12 de la mañana, del mediodía mejor, y separen pues su espacio. Recuerden que Melissa, mi asistente, que por aquí está, les puede dar toda esa información a través de los contactos nuestros en el 310-354-4010, casi que no me lo aprendo, o el 423-7679. Melissa siempre está dispuesto a conectarse con ustedes y a contarles cómo va a ser esto. Lo vamos a tratar de hacer de manera presencial en el auditorio nuestro acá en el edificio Square, que es hermosísimo. Es un auditorio suficientemente grande que yo creo que nos va a permitir conservar todas las medidas de bioseguridad. Y vamos a ver, por ahí estamos estudiando la posibilidad, para quienes les es muy difícil estar de manera presencial, tratar de hacerlo también simultáneamente vía virtual, a ver si logramos que muchos realmente puedan conectarse. Bueno, hecho ese paréntesis, entonces tenemos que decir que una vez nos hemos aprobado, ahí empieza el camino del despertar la energía que estaba, digámoslo así, dormida en la semilla, en ese potencial de la semilla, que lo único que estaba esperando era que en ese momento nosotros pusiéramos esa semilla en un terreno fértil, en un terreno que nos permita a nosotros ampliar ese nivel de conciencia a tal punto que ese calorcito humano, esa claridad mental y esa sensación de acompañamiento le permita a ese pensamiento semilla despertar esa energía y ese potencial para poderlo proyectar de una manera mucho más objetiva. Esto implica que para soñar y volar alto tenemos que aprender a mirar en el gusano las alas de la mariposa. Y esto suena muy poético, pero es que esto es así. Realmente, cuando alguien se atreve a ver un poco más allá, ya no ve simplemente el gusano, sino el potencial de mariposa que hay en ese gusano, y por eso entonces escucha esa especie de eco de los decretos de la imaginación. Es muy importante decretar a través de la imaginación, porque la imaginación no tiene límites. La imaginación puede crear cualquier cosa, por absurda que parezca, y entonces yo les menciono a ustedes que en este momento están pasando por aquí unos elefantes rosados que están volando, y a pesar de lo absurdo, yo sé que más de uno acaba de ver la película, yo también los acabo de ver aquí volando precisamente, y eso implica, no hay limitaciones. La única limitación la estamos poniendo nosotros cuando, por modelos de paradigmas y de digamos que cosas que nos han inculcado muy fuertemente y se han arraigado por modelos que hemos tomado, nos impiden ver que haya muchas cosas más allá. Así que las acciones deben seguir al corazón. Entonces, lo primero, lanzar el corazón para que esas acciones vayan detrás de ese corazón, para que ese corazón que le genera pasión, movimiento, dinamismo, ganas, confianza interior, ese tipo de movimientos nos permita a nosotros que esas acciones ya empiecen a darse. Y esto implica, por supuesto, pasión, entrega, que con toda seguridad van a vencer la fatiga. A veces y generalmente, y tal vez porque nos está faltando un poquitico del rayo de la voluntad y el poder, tenemos muy buenas ideas, excelentes ideas, pero llegan hasta ahí, hasta ser ideas, no hasta potencializarlas lo suficiente, no hasta moverlas con entusiasmo, y ese movimiento con entusiasmo depende de ese rayo de la voluntad y el poder, que a su vez depende de la fuerza, del anclaje, del coraje que también despertemos precisamente al reconocer el territorio, despertar el guerrero interior, habiendo recuperado primero la seguridad y la identidad a través de esos 2 arquetipos del huérfano y el inocente, que se conectaron después con el buscador y el amante.
Por eso hay que pasar del deseo a la voluntad. Y pasar del deseo a la voluntad no es un proceso sencillo, porque significa también pasar de la duda a la libertad. Frecuentemente, la duda nos lleva a que nos sintamos atados, a que no podamos volar de manera tranquila, espontánea y pensando que no hay limitaciones. Porque ahí es cuando conquistamos realmente la libertad, cuando extendemos las alas y realmente nos permitimos hacer ese vuelo. Lo que estamos haciendo es dándonos cuenta hasta dónde podíamos elevarnos y desde allá contemplar el panorama, porque sin duda vamos a tener una visión infinitamente más global. Cuando eso se logra, entonces se cambia el sentido de lo vivido y empezamos a encontrar que en esas experiencias que ya experimentamos, valga la redundancia, esas experiencias lo que nos están permitiendo a nosotros es precisamente descubrir que era posible que llegáramos a transitar por ese sendero que a veces resulta un poco complejo, escabroso, lo que sea, y eso significa pasar de la conmoción a la aceptación. No es un paso sencillo, insisto. Pasar de la conmoción a la aceptación significa empezar a fluir. Por eso los ayurvedas le dan tanta importancia, por eso lo hacemos tantísimo aquí en el consultorio, en esa sala de relajación tan especial que tenemos, y es porque los orientales ven en el agua el elemento que nos invita a fluir con las emociones. Ellos lo describen muy bellamente y así también de manera poética cuando dicen el río nunca es el mismo porque el agua que lo corre es diferente. Pues precisamente de eso se trata, de que permitamos que fluyan nuestras emociones para que podamos pasar de la razón al progreso. Cuando nos quedamos mucho con la razón, el exceso de análisis no le gusta al vaso y frecuentemente paraliza, y con mucha mayor frecuencia también nos lleva a que muchos de esos proyectos que habíamos tenido ya destinados y que estaban prácticamente en camino se quedan en el análisis simplemente, y el exceso de análisis produce parálisis, ya lo habíamos dicho alguna vez. Simplemente hagámosle caso a ese corazón, a esa intuición que se despierta cuando alimenta la razón y entonces nos está diciendo sí, el camino es por acá. Asumir con respeto las señales del universo yo creo que nos lleva a cosas muy, muy bellas, y esas cosas tan bellas nos permiten entender algo como lo que les voy a contar en esta historia siguiente, que a mí me impactó muchísimo. Fue una paciente que vi apenas hace 2 días y a la que le pedí autorización, como siempre, para contar su historia, y de lo cual estuvo muy gustosa, al igual que su esposo, porque es una historia muy bella y no me quiero saltar detalles. Tengo por aquí algunos daticos importantes. Lo primero fue, ella consultó por un cuadro de fatiga crónica, mucha fatiga, y por un cuadro que había empezado con una litiasis renal aparentemente. Cuando le preguntamos un poco por sus antecedentes, ella se va un poco más atrás y dice, realmente todo el proceso comenzó en el 2015, cuando después de un episodio de faringitis y amigdalitis, vino ese proceso de fatiga, de cansancio, de malestar general, y eso llevó a su vez a que se generara, por los medicamentos que le brindaron, básicamente fundamentados en el acetaminofén, que ella hiciera lo que se conoce como una hepatitis autoinmune, es decir, el propio cuerpo ataca al hígado después de haber consumido unos medicamentos que le llevan a que aparentemente, por la condición de esos medicamentos y en un cuerpo que estaba en ese momento, digamos, alterado, empieza a producir esa facilidad o a generar ese terreno propicio para que se genere una inflamación del hígado generada precisamente por el sistema inmunológico, y eso es lo que se conoce como la hepatitis autoinmune. A ella le empiezan a dar una serie de medicamentos inmunosupresores para esto, como la prednisolona,
como el azatioprine, que son medicamentos que bien pueden tratar esa hepatitis, pero que son inmunosupresores. No se nos olvide esto. Ojo, la prednisolona es un esteroide y esos esteroides de alguna forma están tocando las glándulas suprarrenales, que como el nombre lo dice, están encima del riñón y que se encargan en gran parte de manejar el estrés del organismo, al igual que la ACTH y el cortisol. Después esta mujer está bien durante un tiempo, pero de nuevo hace faringitis y después de esas faringitis empiezan a ocurrir lo que se llaman artralgias, dolores articulares generalizados, muy severos, muy molestos, al punto de que finalmente tratan de descartarle que no vaya a ser un lupus eritematoso o un cáncer de los linfáticos. En fin, todas estas cosas que finalmente resultan ser negativas, pero ya ha tomado muchísimo tiempo antibióticos e inmunosupresores. Aquí les llamo la atención, y ustedes quienes ya conocen un poquitico más el tejemaneje de los 5 elementos, yo creo que van haciendo hilaciones y van pensando, bueno, aquí qué más pudo haber pasado. Y otra vez empieza a haber una litiasis renal y además vesicular, o sea, cálculos en el riñón y cálculos en la vesícula. Esto es muy interesante porque ella, en medio de toda esta cosa que parece una historia de locos, uno escucha esa historia además con todos los detalles, y aquí yo les llamo la atención porque ella estaba acompañada por su esposo mientras hacía la narración de su historia, y su esposo con cada detalle, cuando ella decía, bueno, en esa época tomé, y él complementa, esto y esto y esto, mi amor, y esto y esto y esto, pero con una precisión absoluta que a mí me llama muchísimo la atención, porque el hombre tiene completamente interiorizada la enfermedad de su esposa. Yo lo felicito porque de verdad me quito el sombrero. Se nota la preocupación genuina que tiene por su esposa, a lo cual él me responde que, por Dios, si voy a hablar en esta charla, debía haberla titulado Dar Vida. Eso fue lo que ella me dijo y lo que él me dijo. Y él decía, si yo tuviera que entregar mi vida por esta mujer, la entregaría, y eso es lo que estoy haciendo porque quiero que esté bien. Pero miren pues, el proceso no termina ahí. Hace el cálculo o los cálculos renales con una estenosis, o sea, un estrechamiento del uréter, que es como la manguerita que viene del riñón a la vejiga, y eso hace que se dificulte mucho más extraer esos cálculos, por lo cual a esta persona le tienen que dejar una cosa que se llama un catéter doble J, que es una especie de manguerita interna por donde va a tratar de drenar todo ese contenido del riñón, todo lo que se filtra, pero esto obviamente también le va a afectar notoriamente su salud. Se lo retiran después de 3 meses, pero empieza a hacer nuevamente algún tipo de molestias y febrículas y todo eso. Resulta que se dan cuenta de que tienen que volver a insertar otro catéter, hace finalmente lo que se llama una sepsis, que es una infección generalizada. Eso es muy grave en medicina, porque generalmente después de una sepsis puede haber complicaciones severísimas al punto de poner en riesgo su vida. Por supuesto, llegan a descartar que no fuera COVID, porque ahora cualquier fiebre es COVID también. Entonces, imagínense lo que implica todo esto. Les hago un paréntesis ahí y les recuerdo los antecedentes que tenía. Hipertensa, además las rinitis y procesos de las vías aéreas continuamente, faringitis, amigdalitis, todas estas cosas, lo que se conoce como el anillo de Boldeyer, toda esta parte estaba inflamado crónicamente, la urolitiasis, es decir, los cálculos en el riñón, y la colelitiasis, los cálculos en la vejiga. Y fuera de eso, como si fuera poquito, en su parto había tenido un desgarro grado 4, que eso es tremendamente complejo, tuvieron que intervenirla para eso, tiene antecedentes de quistes en los ovarios, y como si fuera poco, histerectomía o sea, le sacaron la matriz por hemorragias severas. Fíjense que es una cosa supremamente compleja desde este punto de vista, pero si la vamos desmenuzando poquito a poquito, nos damos cuenta. Primero, fatiga crónica. ¿Por qué tendrá la fatiga crónica? Por Dios, claro, se le agotó la energía de reserva, la energía del riñón, que no nutrió al hígado. Recuerden que el hígado es como el gran laboratorio del organismo, y entonces, además, como estaba consumiendo unos medicamentos que eran de toxicidad para el hígado, hace la hepatitis autoinmune. Y por supuesto, entonces, esa madera no alimenta el fuego, que es el corazón, y empieza a perder su alegría. Y por supuesto, además, como si fuera poco, el exceso de fuego, que en este caso es un falso fuego, definitivamente evapora más el agua, entonces empieza a consumir todavía más la energía de reserva. Pero fíjense, al no nutrir al hígado,
ella hace no solamente la hepatitis autoinmune, sino que el hígado y la vesícula biliar son una unidad desde el punto de vista funcional y por eso hace también la colelitiasis o los cálculos en la vesícula biliar. Y por supuesto también los cálculos en el riñón porque se seca literalmente el agua. Cuando empezamos a mostrarle esto, ellas en medio del relato dicen, sí, es que yo no sé qué nos ha pasado. Yo les decía, la energía de reserva es la del anclaje, la del territorio, la del encontrar el polo a tierra, y en ese momento dicen, sí, nosotros siempre hemos soñado con seguir viviendo en nuestra Manizales natal. Entonces ahí me doy cuenta yo que realmente también había una crisis de desarraigo que había tocado toda esa energía ancestral, y cuando le hacemos ver todo esto del movimiento de los 5 elementos y de cómo va llegando ella a entender lo que se llama la ley de dominancia y la ley de generación, empiezan a abrir los ojitos como con una señal de esperanza y diciendo, bueno, aquí puede pasar algo distinto a lo que nos ha ocurrido en la medicina convencional. Yo no quiero decir ni mucho menos que la medicina convencional haya sido inadecuada en este caso, no, por supuesto, hay que tratar de mejorar todas esas condiciones, pero a veces olvidamos que hay una fisiología. ¿Por qué desarrolla la hipertensión? Pues porque esa energía de reserva venía muy baja desde hace mucho tiempo, y entonces el agua se baja y el fuego se sube porque no hay quien la module. Y fíjense cómo todo esto es un anclaje tremendamente continuado. Todas esas vías aéreas afectadas, las faringitis, acuérdense que todo esto pertenece al elemento metal, que es el pulmón, y el pulmón es el que nutre al riñón. Así que cuando ella empezó su relato desde las faringitis, ya uno sabía, la energía del pulmón no está nutriendo al riñón, que a su vez no va a nutrir al hígado, que a su vez va a hacer que el fuego se dispare, y que además ella empiece a que ese exceso de fuego genere muchas cenizas que van a alimentar la tierra, y la tierra es el vaso que también es la tierra de las obsesiones. Por eso ella es absolutamente detalladora de cada una de las circunstancias con las que ha vivido su enfermedad, lo cual implica que le ha destinado mucho empoderamiento a la enfermedad misma y no a ella ni al aprendizaje a través de eso, y por eso empieza a ver aquí una vida completamente distinta. Así que todas esas señales que el universo le estaba poniendo no eran otra cosa que la posibilidad de evocar para invocar y provocar todo lo que tiene que generarse. Ese juego de palabras, evocar para invocar y provocar, implica entonces que cada uno de nosotros tenga esa herramienta fundamental para poder entender que a través de esas experiencias vividas nosotros podemos rediseñar el significado sin lugar a excusas, sin lugar a excusas. Eso es tal vez lo más importante, es ir más allá de allá y empezar a encontrar que en ese más allá de allá, mientras más empinada sea ese sendero del ascenso, muchas mayores van a ser las recompensas porque van a justificar ese esfuerzo que estamos haciendo. Ese camino de ascenso a veces es complejo, es duro, y a veces nos coge con las energías apenas suficientes para llegar hasta allá, y por supuesto que nos asustamos en el camino, pero cuando ya finalmente vamos coronando, yo no sé de dónde sacamos una fuercita más que nos permite por fin dar el impulso, hacer el salto y poner fin a los límites. Poner fin a los límites no es otra cosa que empezar a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para darnos cuenta de que realmente es posible soñar, es posible levantar el vuelo y volar muy alto. La invitación es pues a que volemos alto, a que realmente extendamos las alas, y a que al extender las alas comprendamos por fin que todo ese potencial está en nosotros, y que, como lo dijimos la vez pasada, en la vida extraordinaria que queremos rediseñar está la posibilidad de que ampliemos muchísimo más esa capacidad de conseguir aquello que en un dado momento fue simplemente una idea, un pensamiento, pero que ahora, gracias al esfuerzo, a ese camino de ascenso, se concreta y se cristaliza. Vamos a terminar haciendo la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente. Nos sentimos plenos con esa capacidad de respiración, con volver a entender que ese prana, esa energía está entrando a través de cada uno de esos movimientos respiratorios, y que somos precisamente poseedores de esa reserva a través de un ejercicio tan sencillo como la respiración.
que nos permite incrementar esa energía ancestral, esa energía reticular, esa reserva de nuestro cuerpo. De nuevo respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente, tratando de llevar ese oxígeno hasta el abdomen, luego hasta el tórax, y al exhalar, exhalamos primero desde el tórax y después desde el abdomen. Y ahora nos imaginamos, soñamos despiertos con ese vuelo alto e imaginemos cada uno de nosotros como si tuviera unas alas por desplegar a través de los miembros superiores. Creemos esa imagen donde vamos como extendiendo las alas que hay en cada uno de nosotros para empezar a impulsarnos con seguridad, e impulsarnos implica reconocer el territorio para poder apoyarnos, así como un buen atleta lo hace antes de comenzar la carrera. Y ese impulso entonces nos va a permitir llegar a tal velocidad que finalmente, al extender nuestras alas, podamos empezar a levantar el vuelo. Y vamos extendiendo esas alas de manera rítmica, graciosa, estamos gozando con ese vuelo que estamos haciendo y vemos el sendero de ascenso. Empezamos a observar todo eso que dejamos allá abajo y contemplamos la grandeza de todo lo que hemos conquistado, que hace parte de esas experiencias vividas, y en la medida en que vamos observando esas experiencias vividas, nos llenamos de regocijo, de alegría, de esa fuerza interior y de satisfacción y reconocimiento por lo que hemos logrado, y nos honramos a nosotros mismos y nos reconocemos en ese camino de ascenso. Desde lo alto, desde muy alto, visualizamos qué tanto hemos podido ascender en ese vuelo y qué tanto a través de ese vuelo hemos podido participar en el vuelo de muchos otros, siendo en un momento el puntal de lanza, pero en otros momentos permitiendo hacer el relevo para que la fatiga no nos venza, y desde allí contemplamos todo el panorama. Contemplar el panorama significa ampliar nuestra visión de las cosas y empezar a comprender de una vez por todas que en esa capacidad de imaginación y de visualización está la posibilidad de unir unas informaciones con otras, unas experiencias con otras, unos movimientos con otros, para que finalmente a través de esa hilación, de esa urdimbre maravillosa, de ese tejido, podamos generar unas redes profundas que nos permitan tener el soporte necesario como para desde allí empezar a vislumbrar el mundo de todas las posibilidades, ese mundo de los sueños en los que los imposibles ya están en camino y solo estamos esperando a que al elevar el vuelo volviéramos a encontrar esas potencialidades. Desde lo alto visualizamos precisamente esas semillas que germinan y que nos permiten conectarnos verdaderamente con todas las potencialidades. Desde allí contemplamos el sueño mayor que nos ocupa en este momento e imaginamos cómo allá abajo todo se va destinando, se va disponiendo, va organizándose de manera agradable, al ritmo adecuado, y entendiendo las pausas para que por fin se cristalice, se materialice ese sueño. Y comenzamos ahora el camino de descenso para poder acercarnos y palpar de manera directa el producto de ese sueño y entender que tuvo un sentido prioritario y fundamental el ascenso, el vuelo, para desde allí contemplar lo que teníamos en potencia. Descendemos de nuevo, volvemos y nos anclamos en el territorio, pero entendiendo que ese sueño ya es un hecho,
ya es un hecho. Respiramos profunda y lentamente. De nuevo vamos respirando lenta y profundamente, disfrutando de ese vaivén de la inspiración y la expiración a través de la pausa. Y poco a poco vamos reconociendo de nuevo nuestro territorio, vamos ampliando nuestra visión, abrimos los ojos, nos vamos conectando de nuevo y volvemos a este aquí y a este ahora. Finalmente saludo a Cataliva, a Encuentro Esencial, a Sonia Bacar, a Xiomi, a 1773 Margarita, a Isep Vicen, a Bern Pink, a Patricia Mesa, qué bueno que estás por aquí, Patricia Mesa, al doctor Tuto, a Meres Rodas, qué bueno verte también, a Cariocanat, a Claudia Sandoval, a Blanca Marín, a Marce, a Angisica, Raquel Espinosa, a Raquel Espinosa, creo que nos estás acompañando desde Chile, qué bueno verte por aquí también, Marcela María Penagos, ¿quién más tenemos por aquí? Alejandra Ramírez, Claudia, Eliana, Ana Robledo, qué rico ver tanta gente, Linenao, Rocío Martínez, Soy Artem, qué bueno verlos por aquí también, Castrillón 9860, Lauris Bedoya, en fin, qué bueno, yo me quedaré, insisto, saludándolos a todos ustedes. ¿Y qué sigue en ese relato, en el tratamiento de la paciente? Pues claro, lo primero es comprender, ojo, el solo hecho de comprender ya es terapéutico y ya empiezan muchas otras cosas. Por supuesto, hacemos técnicas para tratar de volver a encontrarnos precisamente con la posibilidad de que ella entienda lo que ha ocurrido, que devele todo ese proceso de los 5 elementos y vamos a través de ciertas técnicas preparando cosas de los momentos vividos que nos permiten rescatar desde el nivel central una información que preparamos en lo que nosotros conocemos como un isonosode o autonosode, que es como su propia información dada en pequeñas gotas. Así que eso es lo que sigue. Arigato ye, como decían los japoneses. Mónica Montoya, muchas gracias. Mónica Velázquez, un abrazo para ti. Marta P, Liliana Sierra, Marlit, Paula Andrea Correa, un abrazo también. Fabiola Gómez, Amanda Quintero, feliz noche también para ustedes. Gracias, feliz noche, como nos dice Bern Pink. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes, 6:30 de la tarde. Sigamos compartiendo, sigamos creando redes y no desfallezcamos en ese intento. Chao, chao.